Llegamos al segundo domingo de Cuaresma y la semana pasada el Evangelio nos hablaba de las tentaciones. Y una de las cosas que yo siempre he mencionado, o casi siempre he mencionado, es que nosotros tenemos que evitar las tentaciones. Todas aquellas cosas que nos alejan de Jesús, que nos alejan de Cristo, que nos alejan de la iglesia, debemos evitarlas. Y si nosotros reconocemos cuáles son esas debilidades y esas cosas que nos tientan, nosotros tenemos que evitarlas. Porque si sabemos que tenemos una tendencia a fallar en esas áreas, pues obviamente tenemos que evitar caer en esas tendencias. Todos sabemos cuál es nuestro talón de Aquiles. Pues esas cosas que nos alejan de Dios tenemos que evitarlas, tenemos que hacer el esfuerzo nosotros. Dicen por ahí que la carne es débil. Pues nosotros tenemos que evitar que nuestra carne sea débil. ¿Cómo? Fortaleciéndola a través de la oración. Este segundo domingo de Cuaresma pues completamente distinto. Ya se habla de la transfiguración del Señor en un gran monte, un monte alto. Y en esa transfiguración, los discípulos ven la gloria de Cristo, la gloria de Dios en su totalidad. Vemos en el relato del Evangelio que Jesús sube a la montaña. Y en la Biblia, el subir a la montaña es tener esa cercanía, ese encuentro con Dios. Hemos visto que Moisés en el Éxodo subía al monte Sinaí, donde recibió las leyes, la antigua alianza, los mandamientos. Moisés subía al monte, donde la montaña refleja ¿qué? La subida al cielo, y el cielo se junta con la altura de esa montaña. Y en ese encuentro, en el tope de la montaña, está ese encuentro de Moisés con Dios. También cuando Jesús sube hoy al monte, tiene ese encuentro con Dios. ¿Qué pasa el día de la crucifixión de Cristo? En el topo de una montaña también, donde Jesús es crucificado y se demuestra también la gloria de Dios. Porque en ese monte Calvario, Jesús entrega su vida, su alma, entrega todo su ser. ¿Por qué? Por la salvación de nosotros. Vemos que en este monte donde Jesús sube hoy, con tres personajes, con Pedro, Santiago y Juan, son los tres discípulos que lo acompañan que van al encuentro de Jesús, van al encuentro de la tumba el día de la resurrección, que ellos van a ver qué ha pasado, y van esos mismos tres personajes. Jesús se lleva a estos tres personajes, no se lleva a todos los discípulos ni a todos los apóstoles, se lleva a estos tres. Es obvio que hay una relación íntima entre ellos tres y Jesús. Quizás unas mejores enseñanzas o una explicación más fuerte o más sabia acerca de las enseñanzas de Cristo. Y vean que ellos están dormidos, se levantan del sueño, y cuando se levantan del sueño ven la gloria de Dios manifestarse. ¿Cuál es esa gloria de Dios? Él se encuentra con Moisés y Elías. Moisés, el libertador de Israel. ¿Se acuerdan en el libro del Éxodo cuando Moisés libera al pueblo de Israel de Egipto? Los hace pasar por el Mar Rojo y los lleva a la vida eterna. Elías, uno de los profetas más importantes del Antiguo Testamento también, porque Elías es el que mantiene esa conexión de Moisés hasta Juan el Bautista. Si Elías no hubiese existido, se hubiese roto esa transición desde Moisés hasta Juan el Bautista. Y está el pasado de Jesús completamente. Moisés y Elías pasó más o menos de unos cientos o miles de años, por lo menos de Elías unos 600 años y de Moisés más de 1000 años. O sea, Jesús al subir a ese monte se encuentra con todo el pasado, con esas cosas que sucedieron. Jesús sube a ese monte y encuentra la eternidad, se glorifica. Ellos conocían a Jesús como su maestro, como su rabí, como el que les estaba enseñando las Escrituras. Pero al subir a ese monte, Cristo mantiene su figura humana. Cristo se mantiene como ser humano y ellos conocían a ese Cristo.
pero no conocían esa dimensión que va más allá del Cristo que ellos conocían. Ahí se encuentran con Moisés y Elías, personas de su pasado que ellos conocían a través de las Escrituras, pero ahí ellos se dan cuenta de que Cristo es eterno también, de que ya va más allá del tiempo presente, sino se llegan hasta el pasado. ¿Nosotros podemos llegar al pasado? No. ¿Podemos conocer el pasado? Sí, pero podemos conocer a través de las enseñanzas, a través de la historia, a través de libros. ¿Podemos conocer el futuro? No. ¿Podemos saber el futuro? Posiblemente por las cosas que vemos hoy en la tecnología, pero no podemos ir al futuro. Podemos imaginarnos el futuro, pero en este momento donde Cristo se encuentra con estos dos profetas, el encuentro con Dios, cuando Dios Padre, Dios Espíritu Santo se hacen presentes en ese encuentro en la montaña. Dios, se escucha la voz de Dios Padre: este es mi Hijo amado, el elegido, escúchenlo. La nube es la representación del Espíritu Santo, según Santo Tomás de Aquino. Y Cristo, hombre, está ahí presente, está Dios Padre en la palabra, Dios Hijo en el cuerpo de Cristo que está ahí, y Dios Espíritu Santo en esa nube que se forma, donde está ese encuentro, donde ellos se atemorizan. Fíjense que Pedro, tan espontáneo que es él, yo me familiarizo mucho con Pedro, porque es espontáneo y sale así a veces, y a veces cuando hablo digo, ¿por qué yo dije esto aquí? ¿Por qué le dije esto a esta persona? Pues Pedro salió espontáneamente: qué bien se está aquí, Señor. Hagamos 3 chozas, una para ti, una para Moisés y una para Elías. ¿Saben que eso mismo le pasó a Santa Bernardita? Que no quería bajarle de ese encuentro de la Gruta de Lourdes, cuando se encontró con María Santísima en la Gruta de Lourdes. Ella la pasaba muy bien ahí y no quería bajar de ahí. Lo mismo Pedro. Eso nos ha pasado a nosotros a veces cuando vamos a un retiro o a un taller de formación, que la pasamos tan bien en el retiro que cuando se acaba el retiro, ahora hay que volver a la realidad, ahora tengo que volver mañana al trabajo, mañana tengo que volver a la escuela, al colegio. Y esa paz y esa tranquilidad que sentimos en ese retiro, pues como que queremos seguirla, pero entonces hay que bajar a la tierra, a llevar el mensaje que hemos aprendido. Lo mismo le pasó a Pedro, a Santiago y a Juan. Maestro, qué bien se pasa aquí, hagamos 3 chozas. Pero el llamado a nosotros en esta cuaresma no es quedarnos en esa gloria, sino es llevar ese mensaje, eso que aprendimos en esa gloria, en ese retiro, en esta Eucaristía, en esta misa, en esa enseñanza que aprendemos cuando leemos la Biblia, en llevar ese mensaje al pueblo, empezando siempre, como siempre les digo, a través de nuestra familia cercana, nuestra pareja, nuestro esposo, nuestra esposa, nuestros hijos, y de ahí seguirlos en adelante. Que esta transfiguración del Señor que nosotros hemos escuchado, este es mi Hijo amado, el elegido, escúchenlo, que realmente lo escuchemos y llevemos su mensaje al resto de la iglesia. Que el Señor les bendiga.